Hola familia de Forest City, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Hoy un día especial, hermoso, pero bellísimo día aquí en Orlando, en el estado de la Florida, junto al pastor Joel para compartir con ustedes el repaso del estudio de la lección de escuela sabática. Estamos en el patio, en el parque de la iglesia. Ya en un ratito van a ver un poquito también cómo es el área donde está su iglesia, la iglesia de Forest City. Pastor, qué lindo, está hermoso esto aquí. La verdad, yo muy contento de poder cambiar el ambiente, o sea, de un ambiente más natural, un ambiente donde nos sentimos más relajados. Y bueno, vamos a ver, está Denar acá atrás de las cámaras también haciendo la producción, pero contentos de este nuevo setting, que la idea fue tuya, así que también te agradecemos. No, y agradecer Daniel. A Denar, que Denar canta, Denar dirige las alabanzas, Denar nos hace edición de video. Maneja el camión del Food Pantry, tremendo Denar, tremendo. Agradecer. Bueno, hay un equipo muy lindo de trabajo aquí en Forest City, estamos bien agradecidos. Bueno familia, vamos a repasar el estudio de la palabra. Pastor, oramos. Vamos a orar. ¿Oro yo? Sí, por favor. Oramos. Querido Señor, gracias por poder estar en este momento en medio de la naturaleza para estudiar tu palabra, y te pedimos, Señor, que esta palabra se haga real en nosotros y podamos conocerte un poco mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Leo algunos versículos, familia, y de allí comenzamos el repaso. Leo del libro de Hebreos, el capítulo 2, el verso 14, dice así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¡Wow! ¡Qué versículo! El imperio de la muerte destruido por el bendito Jesucristo, Pastor Joel. Sí, este es un versículo incluso que tiene mucha... se ha discutido mucho durante la historia estos versículos, porque hay mucha gente que quiere definir realmente qué era Jesús, no sino quién era, sino qué era, cómo estaba compuesto Jesús. Y quiero decirles que sin duda que va a haber mucha gente que está esperando una respuesta. Creo, Daniel, que nosotros no vamos a llegar a una respuesta tampoco. Sí podemos entrar, vamos a llegar a ciertos límites, pero hay algo real acá de estos versículos que se desprenden, es que Jesús era hombre, era un ser humano, a la vez que era Dios. Pero ¿por qué era un ser humano? ¿Por qué también en los versículos dice que era necesario que Jesús sea en todo semejante a nosotros? ¿Cuál era la razón? Un hombre había perdido la tierra, que fue Adán. Un hombre tenía que salvar la tierra, o sea, no podía ser otro ser, no podía ser un ángel, no podía ser un hombre o un ser creado para una misión de venir a salvar la tierra que no sea parte de la raza humana. O sea, ¿por qué? Porque esto tiene que ver con el respeto que Dios tiene de la libertad de todos los seres, pero cuando Dios creó este mundo, se lo entregó a Adán para que Adán lo sojuzgara, o sea, para de una manera sea un virrey, Adán de este mundo. Pero le dio libertad a Adán. Le dio el imperio de la vida, podríamos decir. Sí, o sea, y era un reino. Nosotros las ideas de reino que tenemos ahora son una distorsión del reino original, o sea, pero el mundo, o sea, el universo se maneja por reinos. Y entonces este era el reino de la tierra, el reino de los descendientes de Adán. Dios le había entregado ese reino a Adán y Adán y Eva en su libertad podían seguir ejerciendo dominio sobre la tierra o entregar el dominio de la tierra a quien ellos quisieran. Bueno, había una opción, y esa opción era Satanás. Ustedes conocen la historia. Adán y Eva le entregan el reino a Satanás. Cuando le entregan el reino a Satanás, ellos quedan esclavos de Satanás, y al quedar esclavos de Satanás quiere decir que ya no pueden liberarse por sí mismos. Entonces Satanás había asegurado desde ahí en adelante que iba a tener, como decimos nosotros, una sede, un headquarters, que iba a ser la tierra desde ahí para siempre. ¿Por qué? Porque mientras el hombre elija a Satanás, Dios tenía que respetar esa decisión. Entonces cuando Adán y Eva pecan, se produce un cambio en su interior y ahora ellos ven a Dios de manera distorsionada y ya no quieren estar con Dios. Entonces Satanás dice, mientras el ser humano siga no queriendo estar con Dios, entonces Dios tiene que respetar esa decisión y yo voy a poder seguir gobernando en esta tierra.
Entonces Jesús viene a la tierra, siempre hemos dicho, y es correcto, no viene a mostrarnos cómo es el carácter de Dios, viene a decirnos que el Señor nos ama, pero también viene a cumplir una función específica, salvífica, como Adán, un segundo Adán para nosotros. Claro, exacto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús no podía vivir como Dios. O sea, porque si vivía como Dios, no era un hombre el que salvaba la tierra. O sea, Satanás podía decir, supónganse que Jesús empezaba a decir, ahora voy a empezar a acordarme cuando yo estaba en mi reino, en el cielo con el Padre. Entonces Satanás podía decir, no, él está usando la conciencia divina y está dejando de vivir como hombre, por lo tanto, entonces ya no es un hombre el que está rescatando la tierra. Y entonces no se cumplía la justicia de esa manera. La justicia exige que se le dé a cada uno lo que elige. Eso es la justicia. Eso quiere decir que cuando dice aquí que él también participó de lo mismo, eso es lo que estás queriendo enseñar. Él vivió como nosotros vivimos, pero ahí viene cómo era Jesús, y ahí viene la gran discusión de los siglos. Y yo voy a dar mi punto de vista, quizás haya un punto de vista diferente o alguien piense diferente, pero yo creo que Jesús era único. Único. Jesús no puede ser ni comparado con nosotros ni comparado con Adán. Jesús era el eslabón entre Adán y nosotros. No era ni igual a Adán, y esto quiero que aclararlo bien, no era ni igual a Adán ni era igual a nosotros. Él era el puente entre esos dos seres. O sea, en la naturaleza, Jesús tenía los mismos componentes de su naturaleza humana que tenía Adán y que tenemos nosotros. Pero había una diferencia con Adán. ¿Y cuál era la diferencia con Adán que tenía Jesús? Adán, cuando fue creado fuerte. O sea, no había debilidades en Adán. En cambio, cuando Jesús nació fortalecido. Que es diferente a nacer fuerte como Adán fue creado fuerte. Jesús nació fortalecido. ¿Por medio de quién nació fortalecido? Por medio del Espíritu Santo. Jesús en su nacimiento físico fue concebido por el Espíritu Santo, y esa concepción del Espíritu Santo fortaleció a Jesús en las debilidades con las cuales nació. Porque nació con debilidades. Jesús nació totalmente débil, como nosotros. Pero ahora, vuelvo a repetir, Jesús no nació debilitado. Jesús nació débil, fortalecido por la concepción del Espíritu. Entonces, cuando nosotros nacemos debilitados. No nacemos fortalecidos. ¿Cuándo somos fortalecidos? Nosotros no somos fortalecidos en nuestra concepción física, sino que somos nacidos cuando nacemos del Espíritu, como dice la Biblia. Cuando nacemos del Espíritu, a todos los que nacen del Espíritu, dice Dios, les dio potestad. En Juan capítulo 1, versículo 8, les dio potestad de autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos la revelación de Cristo en nuestra vida, entonces nosotros somos fortalecidos en el Espíritu como Jesús fue fortalecido cuando nació. Con ¿cuánta diferencia? Nosotros estamos corrompidos, Jesús no nació corrompido. Nosotros sí estamos corrompidos porque hemos pecado, hemos estado lejos de Dios. Jesús nunca estuvo lejos de Dios porque Él nació fortalecido por el Espíritu. Entonces alguien puede decirte, bueno, si no nació corrompido, entonces claro, le fue fácil a Él luchar contra el pecado. Le fue tan fácil como a nosotros cuando estamos llenos del Espíritu. O sea que no, porque Jesús no vino a dar ejemplo cómo vive una persona carnal. Él es ejemplo para aquellos que hemos nacido del Espíritu. Punto. Una persona carnal con Jesús le da rechazo la persona de Jesús a la persona carnal. Pero como dice Juan capítulo 1, versículo 4, creo que dice que la luz es más poderosa que las tinieblas. Si la revelación de Jesús se expone a un pecador, a un carnal, el amor es más fuerte que la carnalidad y termina subyugando a la carnalidad el amor. Y eso fue lo que pasó con Jesús, por medio de la obra del Espíritu Santo. Sí, nada más que Jesús no necesitó una revelación porque Él era la revelación. Él era la revelación. Nosotros sí necesitamos una revelación. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer Satanás? Satanás sabe que la única manera de vencer el pecado para nosotros es revelar quién es Jesús. Y por eso lo que trata Satanás es que nosotros no recibamos una revelación de Jesús. Trata de tergiversarnos quién era Jesús, quién es el Padre, porque si llegamos a tener la revelación de Jesús tal cual como era, el pecado queda subyugado en nosotros. ¿Sabes que cuando leía y repasaba todo esto, hay algo que me
me llamaba mucho la atención y decía, qué difícil tiene que haber sido para Jesús. Dos cosas analizaba dentro de mi mente, ¿no? Ver el sufrimiento de sus hijos. O sea, si bien lo veía del cielo, pero estar aquí y ver el sufrimiento de sus criaturas, ¿no? Porque nosotros los padres, Joel, y ustedes familia, sufrimos cuando a los chicos les pasa algo, cuando tienen algún dolor, quisiéramos resolver su vida, tenemos que dejarlos que hagan su vida, que se fortalezcan, pero sufrimos. Ahora, yo pensaba, Joel, ¿cómo habrá sufrido Jesús? Qué duro tiene que haber sido para la divinidad que había en Jesús ver a sus hijos sufrir de esa forma y de esa manera. Sí, y otra de las cosas, ¿te acordás que ayer estábamos hablando en el aposento alto, estábamos hablando antes de que comience, estábamos hablando de los animales que nos gustan, de las cucarachas, de los ratones y todo eso? Y mientras más limpios estamos, más difícil es entrar en un ambiente sucio. Y Jesús nació fortalecido, nació limpio, podríamos decir, y por lo tanto toda la suciedad que tiene que ver no tanto con la suciedad de una cucaracha, un ratón o algo por el estilo, sino con la suciedad del pecado, con la duplicidad de corazón, con la malicia que hay en el corazón humano. Para Jesús era totalmente repulsivo eso. Como para nosotros llega a ser repulsivo si es que estamos llenos del Espíritu Santo y avanzamos en el ejemplo de Jesús. Pero sí, tenés razón, Daniel, o sea, yo también pienso eso. Fue un pasaje doloroso lo que Jesús vivió acá. Sin embargo, la felicidad de Jesús fue, que eso lo dice la Biblia también, que fue cuando a él se le presenta la salvación de tanta gente por el esfuerzo de él, y eso era lo que le daba felicidad a Jesús acá en la tierra. Y la otra cosa que me vino a la mente es el hecho de tener el poder y no usarlo. Correcto. Ajá, sí. Tener el poder y no usarlo, o sea, ser todopoderoso y someterte a la circunstancia de vida. Y lo más difícil era que él no sabía que era todopoderoso por sí mismo. Él tenía que creerlo por la fe. Entonces justamente la tentación de Satanás a Jesús es decir, tú no sabes realmente si eres poderoso o no porque todavía no has hecho ningún milagro. Ajá. Pero si tú dices que eres el Hijo de Dios, como esa voz que escuchaste en el cielo, la palabra cuando te bautizaste, entonces haz un milagro para demostrarte a ti mismo que eres realmente el Hijo de Dios. Porque no vaya a ser que esto es toda una alucinación que tienes, una fantasía que has creado en tu mente. Y él, justamente tenía que ejercer fe en esa palabra y no tenía que usar un milagro para determinar, para mostrarse a sí mismo que él era el Hijo de Dios, sino que él tenía que creer por la fe que él era el Hijo de Dios. Y por eso la batalla que tuvo que librar Jesús es exactamente la misma batalla que tenemos que librar nosotros. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos un problema en la vida, Satanás se acerca y dice, tú no eres Hijo de Dios. Tú no eres Hijo de Dios. No tiene sentido todo lo que estás haciendo. Es toda una ilusión esto de ser hijo de Dios, que creas que Dios está en el control de tu vida y eso. Y nosotros muchas veces cedemos ante esa en vez de aferrarnos a la palabra, cedemos y tomamos nuestro propio camino porque nos falta la fe. Si eres hijo de Dios, ora para que mañana te venga un trabajo donde ganes el doble de lo que estás ganando. A ver si es cierto que eres hijo de Dios. Exacto. O por ejemplo, tú por ser fiel perdiste el trabajo, ahora agarra cualquier trabajo, ahora te están ofreciendo vender droga, vende droga. Si lo de Dios es toda una ilusión. Y entonces tomamos nuestro propio camino y nos separamos de Dios y de esa manera entonces vivimos en pecado. Alguien me pregunta y me dice, pastor, ¿entonces Jesús era completamente humano y completamente divino? Sí, nada más, era completamente humano, completamente divino, pero vivía como completamente humano, no vivía como completamente divino. A pesar de que tenía eso, tenía el acceso a eso, él no accedía, porque si accedía a eso nos perdíamos todos, porque él ya no era un hombre que tomaba la tierra. Y por eso cuando él vence por la fe como un ser humano, y por eso dice consumado es. Porque un hombre había perdido la tierra, un hombre tenía que salvarla, y un hombre, como hombre, la salvó. ¿Cómo me ayuda espiritualmente? Pregunta alguien y dice, pastor, ¿cómo me ayuda espiritualmente en mi guerra con el pecado entender cómo era la naturaleza de Cristo? Hay gente que piensa que pues, si yo creo que Jesús era, tengo que definir todo, y entonces que si no lo defino bien, entonces voy a andar mal espiritualmente. No, yo lo que tengo que saber es que hay poder en el Espíritu para que Cristo sea mi ejemplo. Pero que Cristo sea mi ejemplo no quiere decir que yo por imitar a Jesús me voy a salvar, sino que la salvación ya la tengo completa en Jesús, y eso es algo que yo quiero resaltar también del estudio de esta lección. Porque cuando Jesús vence, no vence para que nosotros,
¿cómo puedo ejemplificarlo esto? O sea, Él vence y nos representa en su victoria y nos regala su victoria. Yo no tengo que vencer, yo heredo la victoria de Jesús. Jesús no heredó ninguna victoria para vencer. Entonces no tengo nada que hacer. Sí, es verdad. O sea, no tengo nada que hacer para lograr la salvación. Yo lo único que tengo que hacer es responder a ese amor por una conveniencia personal incluso. ¿Por qué? Porque no hay mejor manera que vivir cerca de Cristo. Lo que nos engaña el pecado es hacernos creer que nosotros, lejos de Cristo, vamos a ser felices. El pecado nos dice, adultera y vas a ser feliz, vas a encontrar la felicidad que no tuviste en tu matrimonio. Todas esas son mentiras del pecado. Cuando yo conozco a Jesús como realmente es, no quiero vivir de otra manera, porque es la mejor manera de vivir. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, decía Pablo. ¿En qué lo ayudaba a Pablo eso? Muy bien, ¿en qué lo ayudaba a Pablo? A Pablo lo ayudaba a imitar a Cristo en el hecho de que eso lo hacía crecer en la gracia que ya tenía. Okay. O sea, no es que alguien puede decir que tengo que imitar a Cristo, no es que tengo que imitar a Cristo, voy a imitar a Cristo porque cuando estoy en Cristo no veo otra opción de vida. O sea, no me queda otra opción de vida. Es estúpido, y perdón que es estúpido querer vivir diferente a Cristo cuando estoy con Cristo. Porque es como decir, no sé, estoy en una mansión hermosa que me han regalado para vivir y me meto en una choza para vivir. Eso es vivir en el pecado, es salir de la pureza para entrar en una choza y vivir en una casa de lata. O sea, Satanás nos engaña y nos dice vivir en el pecado es como vivir en una mansión. No es mentira eso, es mentira. Conversando con alguien sobre esto y hablando de la relación, imitar a Cristo, y yo le decía, fíjate, en estos días hablando con una hija mía que es nutricionista, ella me decía, el problema que tiene la gente hoy en día es que quiere hacer dieta por todo. Y la dieta empieza, es un esfuerzo, es un sacrificio, la tenés un tiempo, después la dejás. Lo que hay que cambiar, me decía ella, era el estilo de vida. El estilo de vida. Y eso me hizo pensar mucho, y se lo decía a una persona en estos días, cuando nosotros entendemos el sacrificio de Cristo, lo aceptamos en el corazón, el asunto de la imitación no es que voy a hacer dieta de no comer esto, dieta de no hacer aquello, dieta de hacer lo otro. El ejemplo me parece espectacular, o sea, porque cuando hacer dieta, vamos a compararlo con imitar a Cristo. Cristo no está buscando tanto que lo imite, a pesar que Pablo dice que lo imitemos y todo eso. Cristo está buscando que lo dejemos vivir en nosotros. O sea, una cosa es imitar, yo quiero imitarlo a Él, y otra cosa es dejar que Él viva en mí. Cuando dejo que Él viva en mí, es el Espíritu que se manifiesta en mi vida. Es más, yo no estoy diciendo, ahora tengo que imitar a Cristo. Por supuesto, como está la naturaleza pecaminosa que sigue estando latente en nuestra vida, entonces cuando surgen las tentaciones, ahí tiene que ser consciente que yo tengo que decir, no, yo tengo que imitar a Cristo. O sea, tengo que dejar que Cristo se manifieste en mí. No puedo hacerle caso, porque con mi decisión yo o decido hacerle caso al Espíritu o decido hacerle caso a mi propia naturaleza. Y ahí viene eso es la guerra de la voluntad que se dice. O sea, yo tengo que tomar decisiones continuamente. Entonces yo decido que Cristo mora en mí, yo decido que el Espíritu se manifieste. Por supuesto, eso va a llevarme a una imitación, pero no una imitación miserable, sino una imitación voluntaria, amorosa, gozosa, de imitar a alguien que vivió de la mejor manera que nos hace felices. Y cambiamos el estilo de vida. Correcto, correcto. Cambiamos el estilo de vida. No por una dieta, no es que por 20 días para el fin de adelgazar, sino que ahora vivo para estar más sano. Yo no imito a Cristo para portarme bien y para poder tener un buen papel en la iglesia. Yo imito a Cristo porque es mi estilo de vida y ya no puedo vivir de otra manera. Tengo un amigo que escribió una canción que se llama Estoy enamorado de Jesús, y en algunos lugares no quieren que la cante porque dicen, no, eso de estar enamorado, la palabra enamorado, o sea, dime si hay algo que cambie más la vida del ser humano cuando estamos enamorados de alguien. Bueno, son los prejuicios que tenemos, y perdóname ahora, ya que introdujiste eso, yo me acuerdo cuando escuché de Marcos Vidal la canción Cara a Cara, no sé si la escuchaste, sí. Me la mostró un amigo y me decía, ¿no te parece rara esta letra? Y entonces, claro, esa letra es tan expresiva con Jesús que nos parecía rara, porque no estábamos más acostumbrados a la parte racional con Jesús. Y nos parecía demasiado meloso eso con Jesús, o sea, hasta nos daba para sospechar cosas que, la verdad,
yo ahora miro para atrás y digo, qué cerrado de mente que uno está y qué falta de entendimiento de lo que era realmente la vida cristiana. Pero qué lindo cuando nos relacionamos y vamos cambiando, ¿no? Correcto. Estaba leyendo, pastor, el tiempo va corriendo, dice el verso 15 que Jesús vino para librar a todos, librarnos a todos. O sea, cuando leí librar me quedé pensando, a ver cómo tú lo ves, si necesitábamos ser librados quiere decir que éramos esclavos. ¿Qué diferencia hay entre ser libre y ser esclavo por medio de Jesús? Muy bien, la diferencia, digamos, a mi criterio, sustancial entre ser libres y esclavos es que el libre puede cambiar de estado en cualquier momento, el esclavo no puede cambiar de estado. Yo soy esclavo y quedé esclavo para siempre, a menos que venga alguien que me libere. Pero el que es libre es totalmente dueño de sí mismo. Ahí estaba apareciendo, en la lección aparece el ejemplo de cuando pasaban los años en el pueblo de Israel y venía el pariente cercano y te liberaba y todo eso, ¿no? ¿Tú tienes una hipoteca? Sí, tengo. ¿Te gustaría que viniera un hermano mayor tuyo y te dijera, joven, ¿cuánto debe la hipoteca? Te la voy a pagar completa. Estaría buenísimo. O que haya un año de jubileo. O que haya un año que ya se cumpla el año que viene y ya estamos todos libres. Todos libres. Qué lindo eso, ¿no? Lo que vos decís, Daniel, es muy importante porque Dios siempre ha trabajado por la libertad de sus criaturas. Y todo lo que ha hecho Dios es hacer cosas para que nosotros seamos libres. Lastimosamente, hasta en la misma iglesia, en la iglesia a veces parece que trabajamos para ser esclavos, no para la libertad. Y trabajamos incluso como jefes, no sé cómo decir, o ¿cómo se dice? Como tiranos de la gente, queriendo hacer que la gente se someta a criterios humanos y no hacer que Jesús sea el centro. Cuando Jesús es el centro, queda todo en libertad, no en libertinaje. El libertinaje es querer vivir libertad sin responsabilidad. La libertad es cuando yo vivo en decisión propia, en principios que llevan a vivir mejor a las personas y mejor a mí. O sea, la libertad siempre nos lleva a vivir mejores. Dice también aquí, pastor, ya que hablamos de eso, avanzamos un poquito más. Entonces, dice que el Señor dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y acá yo sé que ya hablamos de la primera parte de lo que es la naturaleza de Cristo, en todo semejante a sus hermanos, pero aquí hay un aspecto espiritual que me gustaría abordar contigo y es: Jesús es mi hermano, Jesús es mi amigo. Totalmente, eso es un principio que si lo llegamos a comprender bien se nos eriza la piel. O sea, cuando Adán no había pecado, el ser humano estaba en una condición. Después que Adán pecó, bajó la condición del ser humano, pero una vez que el ser humano es rescatado, nosotros estamos mejor que Adán antes de pecar. O sea, porque ahora nosotros como seres humanos podemos decir nuestro hermano es Dios. Y es nuestra misma raza. O sea, no es que es Dios que se identificó con nosotros en el sentido de venir y... No, es que se hizo de la misma raza y va a permanecer en la misma raza por la eternidad. O sea, Jesús renunció a vivir la divinidad, aunque sigue siendo divino, pero renunció a vivir eso para quedar dentro de los esquemas humanos por la eternidad. Es impresionante eso. Entonces dice que, me encanta cuando dice que Él está centrado al lado del Padre, pero Él está sentado al lado del Padre no como Dios, está sentado como ser humano, pero tiene la naturaleza divina. O sea, a pesar de que está limitado por la humanidad, Él sigue siendo el Hijo de Dios eterno, pero limitado por la humanidad. Entonces, al estar sentado, eleva a la humanidad y a nosotros nos hace reyes del universo junto con Él, porque dice la Biblia que Dios le va a entregar a Jesús, hombre, le va a entregar el reino de todo el universo. Y Él dice que nos vamos a sentar con Él en el trono, o sea que nosotros vamos a ser reyes de todo el universo. Y por eso la Biblia dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. O sea que nosotros, los seres más pecadores, los que más nos equivocamos, los mismos que los crucificamos, ahora vamos a gobernar el universo. Hay gente que nos puede decir y preguntar, ya estamos terminando, ¿qué es lo más importante que saca Daniel Ponce de esto? Lo mismo que dice el libro de Hebreos, Joel: acércate pues confiadamente Amén. Al trono de la gracia. Tú puedes quizás diferir en algún concepto teológico de lo que hemos
discutido aquí con el pastor Joel con respecto a esta historia tan larga sobre lo que es la divinidad y la humanidad de Cristo. Pero yo creo que hay algo que nos une, pastor. Ese Cristo nos dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué sientes cuando puedes acercarte confiada al trono del Rey del Universo y ese trono tiene nombre y apellido y se llama gracia? Amén, amén. Y eso trae mucha felicidad, mucha seguridad, eso trae identidad, eso trae estabilidad, trae el balance que necesitamos para vivir la vida, porque ahora no estamos desconectados de nada, no estamos viviendo solos, estamos conectados al Rey del Universo, que tiene un amor incondicional, que nos llamó y nos dice, ven confiadamente incluso cuando estás en contra mío. O sea, es impresionante. Yo creo, cada vez descubro más un horizonte más grande y cada vez me doy cuenta que sé menos con respecto a Dios. Y creo que a todos nos pasa lo mismo, en la medida que vamos acercándonos a Dios, descubrimos un horizonte nuevo, pero el amor de Dios siempre nos lleva a otro horizonte. Y hay una vez que, así como los astrónomos descubren un planeta y después se dan cuenta que ahí había otra galaxia detrás de ese planeta, nosotros una vez que nos acercamos a Jesús, vemos un aspecto mejor de su carácter, de su amor, y descubrimos un aspecto más que todavía nunca habíamos imaginado. Cuando era chico, un día jugando en la puerta, vivíamos en el campo, tirando piedras como los chicos, le rompí el cristal del auto de mi papá. Un auto viejo, pero se lo rompí. En ese tiempo era muy difícil cambiarlo. Cuando rompí el vidrio, yo me desaparecí, me fui al monte. Vivíamos en el campo, me fui al monte. Y yo no sé si eran como las 2 o 3 de la tarde. Y me escondí en el monte. Me escondí, me metí en el monte y me quedé ahí. Yo digo, ¿y ahora qué va a pasar cuando el papi vea que le rompí el vidrio del auto? Y fue pasando el tiempo y no volví a casa. Yo escuchaba que me llamaban. Dani, ¿dónde estás? Y yo en el monte, yo no me atrevo Pero cuando se empezó a hacer de noche, y digo, yo no me voy a quedar acá en el monte. Si me van a castigar voy, pero no me voy a quedar acá en el monte. Y volví a casa y por supuesto me dijeron no juegues más con piedras cerca del auto, pero me abrazaron, estaban asustados porque estaba perdido. Y yo digo que muchas veces nuestra falta de conocimiento de esa naturaleza hermosa de Jesús nos hace vivir en el monte hasta que llega la oscuridad, ¿no? Uh-huh. Y la cosa se pone muy fea y entonces que realmente salimos en busca del Señor. Y una vez que vamos en esa búsqueda nos encontramos con la misma sorpresa que vos te llevaste. En vez de recibir un castigo, recibimos un abrazo. El abrazo del amor incondicional del Padre. Amén. Queridos, ha sido un placer compartir con ustedes. Espero que hayan disfrutado del lugar. El aire los disfrutamos nosotros, un aire lindo. Ojalá que sea símbolo del Espíritu que esté corriendo, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y me están haciendo señas de que el miércoles, cierto. Sí. Acá todo en vivo, querido, así que y la producción es una sola persona que está detrás de la cámara. El miércoles próximo, 7:30 de la noche, On Fire Night. Nuestra programación On Fire Night el próximo miércoles 7:30 de la noche. Están invitados, quédese con nosotros y un abrazo grande, Pastor Joel. Oramos, nos despedimos entonces. No? Uh-huh. Oramos. ¿Vos orás o yo? Vos oraste para abrir, ¿no es cierto? Entonces yo oro para terminar. Entonces, oramos. Querido Dios, gracias por Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien nos libera, quien es nuestro hermano, nuestro amigo, y nos dice, vengan confiadamente al trono de la gracia y allí van a encontrar toda la misericordia que ustedes necesitan. Señor, permite que este mensaje se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio de la obra del Espíritu Santo. Bendice a nuestra gente, bendice a la familia de Forest City, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.